Yo acá les hice un pequeño resumen que ahora lo vamos a ir viendo uno por uno. ¿A qué hace referencia la fórmula de distancia? ¿Cuáles son los elementos que entran en juego? Pero en principio no sé si están viendo acá la pantalla. Sí, se ve, profe. Bueno, el primer concepto de distancia que aparece ahí en el teórico es la distancia de punto a plano, ¿sí? Que ahora vamos a ver la fórmula de dónde sale, por qué es esa fórmula. Después tenemos una distancia que es de recta a plano, ¿sí? Después tenemos distancia entre planos, distancia de punto a recta, y la última que vamos a ver hoy es la distancia de recta a recta, ¿sí? Esas serían las 4 variedades de distancia que podríamos calcular nosotros con los elementos en R3. Hay 3 por lo menos que se relacionan entre sí, por lo tanto no serían fórmulas nuevas, sino que serían únicamente 3 fórmulas las que tendríamos que usar, de las cuales una se repite en estos 3, en punto plano, recta plano y plano plano se repite la misma fórmula, ¿sí? Después para distancia de punto a recta y de recta a recta hay otras fórmulas nuevas, ¿sí? Por lo tanto, en esta parte vamos a trabajar con esas 3 fórmulas nada más. Vamos a intentar charlar un poco sobre la primera de las fórmulas, que es la distancia de punto a plano. Si bien ustedes ya venían trabajando con fórmulas de distancia, esto por ahí lo que le agrega es un poco más de complejidad porque estamos trabajando en 3 variables, ¿sí? ¿Ahí ven bien o se ve muy chiquito? Se ve bien, se ve bien. No, se ve bien. Bien. Bueno, esto es lo que está en la teoría, ¿sí? Yo obviamente no le voy a inventar nada nuevo respecto a lo que ya está escrito porque ya está todo desarrollado, ¿sí? Lo que sí vamos a hacer en la clase teórica es tratar de entender un poco por dónde viene la mano con esto de la distancia, más los que ustedes ya leyeron, vamos a tratar de pensar un poco de estas fórmulas de distancia. Entonces, la idea un poco con esta fórmula de distancia es que nosotros tenemos un punto sobre el cual queremos calcular esa distancia de este punto que ahora estoy marcando en rojo, al plano que está en amarillo, ¿sí? Por lo tanto, la distancia es esta que está en línea punteada, ¿sí? Que obviamente siempre es perpendicular, se proyecta perpendicularmente y esa es la distancia que tenemos de el punto al plano que acá le llama D. Entonces, lo que vamos a pensar en un primer momento es de dónde sale esta fórmula de distancia, ¿sí? Que a veces aparecen como mágicamente, pero en realidad no es tan así. Nosotros para construir esa fórmula de distancia vamos a tener que tomar un plano pi, ¿sí? Lo voy a escribir acá. Que en forma genérica, acuérdense que los planos tenían distintas maneras de escribirlo, pero en este caso lo vamos a escribir en la fórmula más cz más d igual a 0. En la fórmula implícita, ¿sí? Voy a aceptar a alguien que está queriendo entrar y seguimos. Oh. Bueno, tenemos esa fórmula entonces de plano, que es ax más bi más cz más d igual a 0, ¿sí? Después tenemos un punto que vamos a tomar de ese plano, ¿sí? Un punto Q, que fíjense que acá lo toma en cualquier lugar del plano, no interesa en particular en qué lugar esté, sino que ese punto, con que cumpla la condición de que esté en el plano pi, ¿sí? Podemos pensar coordenadas para ese punto genéricas también, ¿sí? Porque como no tenemos la ecuación del plano, tampoco vamos a tener las coordenadas del punto, entonces se le pone unas coordenadas genéricas. X0, Y0, Z0, qué sé yo, ¿no? Luego, lo que también vamos a plantear de forma genérica es un punto, que es el punto al cual nosotros queremos calcular la distancia, así que es ese punto P. Que como es un punto cualquiera, que no está en el plano, lo podemos expresar como X y Z. ¿Sí? Entonces, para calcular la distancia de este punto P a este plano, lo que vamos a hacer es trabajar con el tema de la proyección, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué vamos a trabajar con el tema de la proyección. Fíjense que si nosotros armamos el vector QP que está armado acá en celeste, ¿sí? Que es el vector que va de Q, no me va a salir derecho, pero es ese vector que va de Q a P,
y proyectamos ese vector sobre la normal del plano, ¿sí? Esta es la normal del plano, la que está graficada acá, eso me va a terminar dando esta distancia, ¿sí? Es decir, que si nosotros proyectamos ese vector sobre la normal y le calculamos el módulo, eso nos va a terminar dando la distancia del punto al plano, ¿sí? Entonces, la idea sería calcular entonces, para obtener la distancia del punto al plano pi, ¿sí? Es el módulo de la proyección del vector QP, o PQ, es lo mismo, si acá no habría grandes diferencias si lo armo al revés, sobre el normal del plano, ¿sí? El vector normal, obviamente. Entonces, si yo proyecto ese vector sobre el normal y le calculo el módulo, me da esta distancia D, ¿sí? Ese sería el concepto que está detrás de esta fórmula de distancia. Entonces, ustedes para calcular la, el módulo de la proyección, ¿sí? Acuérdense que nosotros teníamos un concepto, no sé si ustedes lo tienen a mano, pero para trabajar con vectores, nosotros cuando teníamos el vector proyección de B sobre U, ¿sí? Este vector proyección, y nosotros le queríamos calcular el módulo a ese vector, ¿qué nos daba esto? El módulo del vector proyección, ¿alguien se acuerda? ¿Qué resultado obteníamos cuando hacíamos el módulo del vector proyección? Tenías dos distancias que eran similares, que estaban Ajá. ubicadas en distintos. ¿Puede ser que sea eso? ¿Y cuál era la fórmula que teníamos para...? Era U por B, el módulo de U por B, digo, ¿sí? Sobre U al cuadrado, me parece. Ajá. Sobre el módulo de U. El U al cuadrado era para la fórmula de proyección sin módulo, ¿sí? Claro, cierto. Bien. Bueno, esto lo tienen que saber o repásenlo porque es del práctico de vectores, ¿sí? Entonces, cuando uno intentaba calcular el módulo del vector proyección, la fórmula era esta la que usábamos. Por lo tanto, si aplicábamos esa fórmula a este desarrollo que estamos haciendo acá, nos debería quedar, ahora vamos a aplicar, en vez de poner U y B, vamos a poner PQ, voy a aceptar a alguien más. Nos debería quedar, según esa fórmula que tenemos ahí, que la distancia del punto P al plano pi, en realidad, es el módulo del vector proyección, que sería U por B, que acá tendríamos el normal de pi por esos dos vectores, digamos, el normal de pi por el vector QP, ¿sí? Sobre el módulo del vector normal, ¿sí? Lo único que estoy haciendo acá es aplicando la fórmula esta de módulo, pero los vectores, en vez de ser V, son los vectores QP y normal, ¿sí? Ahora, el normal del plano, según los datos que tenemos acá, lo podemos calcular el normal del plano, ¿sí? Porque el normal del plano, acuérdense que son, en este caso, como está escrito en su forma implícita, es ABC. Son las componentes de X, las componentes de Y, las componentes de Z, ¿sí? Serían estos valores, el que acompaña a X, el que acompaña a Y, el que acompaña a Z. Y el vector QP, ¿sí? Si nosotros lo armamos usando estas coordenadas, también podemos obtener quién es el vector QP, ¿sí? QP, que sería en realidad P menos Q, ¿no? Entonces tenemos que hacer X menos X0, Y menos Y0 y Z menos Z0. Todo esto porque estamos trabajando en forma genérica y vamos a tratar de explicar de dónde sale la fórmula, simplemente por eso. Me imagino que ustedes lo habrán leído y habrán visto que hay muchas cosas genéricas y no sé si la han terminado de entender a todas, pero si no la entendieron, acá estamos haciendo un repaso por qué se plantea todo eso. Por lo Profe, una tanto, pregunta. sí, Vio que la D es la hipotenusa, es si lo vemos así de vista, es
el cateto opuesto. Podríamos sacarla trigonométricamente también, ¿no? Lo que pasa es que no tendríamos el ángulo. Claro. Podríamos hacerlo trigonométricamente, pero no tenemos el ángulo que forma el vector QP con el plano. Ese es el problema que tendríamos. Pero al Capaz que tener la sí. normal, Sí, disculpe, al tener la normal del plano, podríamos suponer que la normal del plano es paralela a lo que vendría a ser la distancia. Y ahí sí. tendríamos la hipotenusa y el cateto opuesto. De todas maneras necesitarías otro dato que no lo tenés. Pero dividiendo esos dos, podrías obtener lo que vendría a ser el coseno Lo que del pasa que ángulo. acá hay un error capaz que yo hice el vector normal de la misma longitud de la distancia, pero el vector normal no necesariamente tiene que tener esa longitud, puede estar más alto. Ah, claro. Lo que sí va a ser la misma distancia va a ser la proyección, que es este otro chiquito. El normal puede ser este, más alto, más largo, digamos. Pero no es que el normal es esta medida de acá a acá, sino es el normal ese chiquito. Entonces ahí no tendríamos chance, me parece. Bueno, siguiendo con este razonamiento, lo único que habría que hacer acá es multiplicar el vector ese que construimos, que es el normal, con el vector este QP, ¿sí? Dividido la norma de I menos I0 y Z menos Z0. ¿Sí? Todo este producto escalar dividido la raíz de las componentes del vector normal al cuadrado. Me quedó media larga la cuenta, pero es esa la cuenta. A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. ¿Sí? Cuando uno resuelve esa cuenta de ahí arriba, es el producto de cada cosa, ¿no? Que no sé si la quieren hacer o la hacemos rápido. Ahí ustedes digan. O también Podemos digan hacerlo, si... ¿Cómo? podemos hacerlo rapidito el Sí, ejercicio ese. sí. También digan si ya entendieron lo que está escrito en la teoría y esto les está aburriendo, también díganlo, porque la idea era que ustedes traigan leído las cosas y si hay algo que no entienden lo podamos charlar. ¿Sí? Yo estoy tratando de explicar todo como está escrito ahí, pero si alguien ya la entendió, no perdamos tiempo, ¿sí? Profe, está bien como explica, la fórmula a veces me están perdiendo un poco, no sé si Bueno, escucho. sigo así entonces. La expresión matemática esa es idéntica a la expresión que teníamos en rectas en el plano. Nada más que Sí, agrega una variable. es bastante, sí, similar. Bueno, acá hacemos el producto escalar, es decir, el A con este primer componente, le sumo el B con este primer componente y el C con este primer componente, ¿no? Todo ese, acá vamos a hacerlo a continuación de esto. Vamos a ponerle igualdad acá media lejos porque va a quedar medio largo. Entonces va a quedar A por X menos X0, ¿sí? Más B por I menos I0, ¿sí? Más C por Z menos Z0. Módulo. Y bueno, y abajo sigue estando lo mismo. Acá fíjense que si uno agrupa arriba, ¿sí? A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Si uno agrupa arriba las fórmulas, lo que puede hacer es juntar el A con X, con el B con X y el C con Z. El B con Y y el C con Z, ¿sí? Lo podemos poner en un solo lugar. Podemos poner al principio AX más BI más CZ, ¿sí? Que son estos primeros, porque acá uno tendría que distribuir el A, ¿no? Habría que hacer el A con el X, el A, el B también hay que distribuirlo y el C también. Y luego agrupamos el A con X, el B con Y y el C con Z adelante, y atrás vamos a agrupar los que tienen el Z0, el I0 y el X0, que va a terminar siendo A por X0, B por I0 y C por Z0. Voy a correr un poco esto. Todo esto que estamos haciendo es simplemente un cálculo algebraico, ¿sí? Que ahora vamos a ver cuál es el objetivo. Entonces, acá sigue estando lo mismo que está acá, ¿sí? Lo voy a copiar por si alguno quiere tenerlo completo.
Y acá una cuestión que se utiliza que es, como ese x0, y0 y z0 era un punto del plano, porque nosotros lo pensamos así, ¿sí? Acuérdense que ese Q, ¿sí? Que está acá arriba, que tenía esas coordenadas, era un punto que estaba en el plano. Q pertenece a pi. Entonces, si Q pertenece a pi, eso significa que, haciendo un cálculo auxiliar, podemos pensar un cálculo auxiliar, que si yo reemplazo en x por el x0, el y por el y0, b, acá me falta una vez, en la ecuación del plano original, la va a verificar, ¿sí? El b por el y0, el c por el z0, más el d me va a dar 0, ¿sí? Porque el x0, y0 y z0 están en el plano. Entonces lo que podríamos pensar acá es que en realidad el ax0 más el bi0 más el cz0 es igual a menos d, ¿sí? Por lo tanto, todo esto que está entre paréntesis es menos d, ¿sí? Y como tiene un menos acá adelante, me queda más d. Por lo tanto, eso va a significar que la ecuación que vamos a usar para calcular la distancia de un punto a plano es ax más bi más cz más d, ¿sí? Sobre el módulo de la normal. Ese D es un número real, ¿no? Una constante sería. Obvio, ¿sí? Es una distancia que va a estar expresado en unidades, ¿sí? Profe, ahí nos llevan 0, ¿no? No. Y la fórmula esta a la cual llegamos haciendo toda esta deducción, que es la que está en la teoría, obviamente, es esta misma que está acá, ¿sí? Que después Miriam se la escribe ahí recuadrada en algún lugar para charlar con el tema de la distancia. Por lo tanto, la ecuación del plano sí está en forma implícita, si no hay que llevar la forma implícita para tratar de usar esta fórmula, y el punto hay que evaluarlo en el plano, ¿sí? Entonces, está la actividad para fijar conceptos ahora, ¿sí? Que es esta de acá. Dice, dado el plano, este plano, que tiene, no sé bien cómo se... Omega, no sé qué tiene arriba, tiene como una barrita, pero no es una cuestión de un plano. Menos x más 2y menos z más 4 igual a 0, y el punto P calcular la distancia que lo separa, ¿sí? Acá simplemente uno lo que debería hacer es aplicar la fórmula de distancia, la que teníamos arriba. Entonces vamos a decir en el inciso A que la distancia del punto P al plano omega, ¿sí? Es el módulo de menos, y en lugar de x voy a poner menos 2, ¿sí? Porque es el punto el que hay que evaluar ahí. ¿Qué más? Más 2 por i, y en vez de poner i voy a poner 1, que es lo que vale i acá, ¿sí? 2 por 1. Menos z, y z vale 2, o sea, menos 2. Y la ecuación del plano tiene un más 4, o sea que eso hay que agregarlo también. Más 4, todo eso en módulo, sobre la raíz del normal del plano. Si uno mira acá, el normal de este plano, ¿cuál es? ¿Qué me dicen? Disculpe, no escuché, ¿cómo? ¿Cuál es el normal de este plano? Menos 1, 2, menos 1. Menos Claro, 4. menos 1, 2, menos 4. 1, exacto. Entonces acá tengo que poner la raíz de eso, ¿sí? La raíz de menos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado. ¿Alguien habló? Sí, yo. Ahí Bien. arriba dice menos menos 2, ¿no? Entre paréntesis. Sí, menos 2. Ah, gracias. Porque uno es el menos de la ecuación del plano, que es este menos de acá, y otro es el menos del número, ¿sí? Entonces la distancia de P al plano va a terminar siendo esta cuenta de acá arriba con el módulo, ¿sí? Que acá me da 2, más 2, 4, menos 2, 2, 6, ¿no? Termina dando arriba. Y abajo la raíz de 2 al cuadrado 4 es raíz de 6. ¿Sí?
si adentro del el resultado de esta cuenta arriba en el numerador me daba negativo, al tener las barras de valor absoluto la tengo que transformar en positivo, ¿sí? Por eso tiene estas barras, para salvar que esa distancia sea un número positivo, ¿sí? Acá justo dio positivo, así que no tenía sentido utilizar las barras, pero si en el caso que nos hubiese pasado, tendremos que haberle sacado el signo negativo y dejarlo positivo. Esta es la distancia, ¿sí? Que la pueden dejar así expresada o pueden racionalizar, lo que le decimos nosotros racionalizar, que significa multiplicar y dividir por raíz de 6. ¿Sí? Y eso le va a terminar quedando en definitiva raíz de 6. Unidades. ¿Sí? Y esa es la distancia que hay del punto al plano. Que la podemos dejar expresada así como raíz de 6 unidades o 6 sobre raíz de 6. ¿Sí? No, es indistinto en este caso cualquiera de las dos expresiones que usemos, siempre y cuando estén las cuentas. ¿Sí? Ahora, bueno, acá en el inciso A simplemente era aplicar esa fórmula que obviamente era reemplazar los datos. Ahora en el inciso B, generalmente los ejercicios de construcción son ejercicios que uno toma en finales. Me habla de encontrar la distancia, pero a través de una construcción geométrica, no como la hicimos recién aplicando una fórmula. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la construcción geométrica? Bueno, como lo que hicimos recién en términos genéricos. Vieron que recién trabajábamos con un punto P, con un punto Q, con no sé qué. Bueno, acá hay que hacerlo, pero en forma con números ya concretos. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a tener plano omega, acá, ¿sí? Fíjense que este es el plano omega. Tenemos el punto P que está por acá, ¿sí? Y queremos calcular esa distancia que aparece ahí. La voy a marcar con otro color para que no se confunda. Esta distancia queremos calcular. Ya sabemos que es raíz de 6 porque hicimos las cuentas con la fórmula y nos dio raíz de 6. Pero ahora, si no queremos usar esa fórmula, tenemos que hacerlo por construcción. ¿Qué significa eso? Vamos a tener que tomar un punto Q del plano. Acá, un punto Q. ¿Sí? Armar el vector QP y hacer la proyección de ese vector sobre el normal del plano, que era la fórmula de distancia, acuérdense, era el módulo de la proyección del vector QP sobre el normal del plano. ¿Sí? Que esto terminaba siendo en realidad el vector QP por el normal del plano. ¿Sí? Todo eso sobre el módulo del normal del plano. Entonces, lo que podemos hacer es hacer esa construcción, ¿sí? Tomar un punto Q del plano, ¿sí? ¿Cómo hacemos para buscar un punto de este plano que tenemos ahí? Este es un Q. Sustituimos en la fórmula algún punto aleatorio. Y nos Claro, tiene este es Q, pertenece a omega. Sustituimos en la fórmula del plano, que es esta, que es menos x más 2y más z igual a, más 4 igual a 0, y obtenemos un valor para Q. ¿Sí? Tranquilamente podemos darle a x y a y el valor 0. ¿Sí? Porque eso yo lo puedo definir yo, digamos, no necesito que alguien me diga qué valores darle. Entonces, si elijo para x0 y para el y0, me queda que menos z más 4 es igual a 0, por lo tanto z es igual a 4. ¿Sí? Esa sería una manera de encontrar un punto. Hay infinitos, ustedes prueben con otro punto, capaz que le va a dar el que le resulte más fácil. Profe, yo no entendí muy bien, se me mezcló un poquito bien. ¿Cómo elegís un punto del plano? Sí, el inciso en general, o sea, pero no importa. Le das valores a x y a y y despejás el z. ¿Se Y entiende? elegís un punto cualquiera del plano ahí, ¿no? Exacto, un punto cualquiera del plano. Que obviamente hay infinitos. Yo tomé uno acá. Pero supónganse que alguien no quiere elegir este punto, quiere elegir otro. Bueno, lo que puede hacer es darle a y a z 0. Supónganse, entonces te queda 0 acá, te queda 0 acá. Y te queda que menos x más 4 es igual a 0. Por lo tanto, x igual a 4. Así que podría elegir ese otro punto. 4, 0, 0. También sería otro punto del plano. ¿Sí? Pero en principio este primer paso es
el que vamos a hacer para calcular la distancia es elegir un punto de plano, cualquiera. Listo, ahí elegimos. Después vamos a armar el vector QP, con ese punto que ya elegimos. ¿Sí? Si ustedes quieren hacer este mismo procedimiento con otro punto, bienvenido sea, porque van a ver que van a llegar a lo mismo. ¿Cómo se arma el vector QP? Bueno, haciendo P menos Q, ¿no? El P ya lo tenemos allá arriba, que es menos 2, 1, 2. Por lo tanto, si le restamos este Q, me va a quedar menos 2. 1 menos 0 es 1. Y 2 menos 4 me da menos 2. ¿Sí? Es decir, acá hicimos P menos Q. El P ya estaba dado en la consigna, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es, ya teníamos de antemano también el normal del plano. Vamos a ponerlo acá como dato, este era un dato. Que ese normal era menos 1, 2, menos 1. El normal del plano es menos 1, 2, menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, si multiplicamos estos dos vectores y aplicamos esta formulita que tenemos acá arriba, vamos a obtener también la distancia. Entonces la distancia es el módulo de QP por el normal, ¿sí? O el normal por QP, en eso no hay problema. Yo no sé por qué me está haciendo un rastro en la marca. Bueno, capaz que estoy apoyando mucho el lápiz. Bueno, menos 2, 1, menos 2, por el normal del plano, que lo tenemos, que es menos 1, 2, menos 1. ¿Sí? Todo eso sobre el módulo del normal del plano. ¿Sí? Que el módulo del normal del plano es la raíz de 6, ya la habíamos calculado, pero la vamos a poner acá todo completo. Menos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Haciendo las cuentas, abajo me queda raíz de 6. ¿Sí? Porque 2 al cuadrado es 4, más 1 más 1. Y arriba, fíjense que nos va a quedar 6 de vuelta, porque menos 2 por menos 1 es 2, 1 por 2 es 2, y menos 2 por menos 1 es 2 positivo, o sea, 2 más 2 más 2 más 2, 6. Es decir, que llegamos a la misma fórmula, o al mismo resultado de distancia, haciéndolo con la fórmula directamente, que es la fórmula esta que usamos acá arriba, o haciéndolo por construcción, armándonos el vector QP. ¿Sí? Y llegamos a la misma distancia en ambos casos. Por lo tanto, quiere decir que esa distancia estuvo bien calculada de un método u otro. Esto que hicimos acá se llama por construcción geométrica, porque tuvimos que armar un vector, bueno, hacer un par de cuentitas ahí. Entonces la idea de este inciso es, primero, encontrar un punto genérico, reemplazarlo en la ecuación del plano, Sí. ahí vamos a tener, bueno, una distancia sería un segmento, o sea, vamos a poder hacer Q menos... QP, un vector. Claro, QP. Sí. Y después eso buscamos el normal y, bueno, reemplazamos lo que dice la expresión, ¿no? Sí. Claro. Pero fíjense que son dos fórmulas totalmente distintas, una cosa y la otra. ¿Sí? Acá usamos esta que utiliza la proyección, y acá directamente usamos la fórmula esta que estaba acá en el recuadro arriba, que es esta fórmula, donde solamente reemplazamos. ¿Sí? Son dos maneras distintas de calcular la distancia, uno es aplicando una fórmula y otro haciendo una construcción geométrica que se hizo. Y después dice verificar el resultado. Obviamente tiene que dar el mismo resultado, porque si no, estaríamos en problemas, ¿sí? No deberían dar distintos resultados. Bueno, ¿cómo vamos? Profe, ahí en el dibujito que ha hecho a la izquierda, el D sería desde el punto hasta el plano. ¿La distancia? Sí. Sí, la distancia sigue siendo la misma que antes, ¿sí? La distancia sería lo que va de acá a ahí. Esa es la distancia que calculamos. Dale. ¿Sí? Bueno. Y se Profe. calcula mediante perdón. Sí. No, adelante. Ajá, gracias. Entonces se calcula mediante armar el vector QP, ¿no? Exacto. Cuando les pide construcción geométrica hay que armar un vector.
Si no le pide construcción geométrica, es aplicar la fórmula y derecho nomás. No es el- Ah, bien. Gracias. Son como dos métodos distintos. Vieron que dice el primero, dado el plano, bueno, calcular la distancia que lo separa. Punto. Entonces, cuando dice distancia entre punto y plano, aplican la fórmula esta que está acá arriba, ya la aplicamos, hicimos las cuentas, nos dio 6 sobre raíz de 6. En el inciso B dice calcular la distancia encontrada, pero a través de la construcción geométrica. Y la construcción geométrica es esta, porque tuvimos que construir un vector QP, proyectarlo y calcular la distancia y llegamos al mismo resultado. ¿Sí? Profe, acá me estaba hablando un compañero y que no pudo asistir a la clase y me preguntaba si vas a subir los apuntes después. Los apuntes están subidos en la página hace rato, los apuntes de Miriam, ¿eh? No, ¿Cuál pero apuntes? los de la teórica, de la clase teórica. Sí, se puede subir tranquilamente. Tendría que ver cómo hacer la Perfecto. captura a esto y se puede subir. Dale, muchas gracias, profe. Bueno, entonces, hacemos un inciso más y el otro se los dejo a ustedes para no dedicarle tanto tiempo a este primer punto. Dice el inciso C, hallar el o los puntos de la recta L que se encuentran a raíz de 11 unidades del plano, esto creo que es un ρ, del plano ρ. Que el plano me parece es x menos y más 3z menos 6. Bueno, ese inciso C, en principio, voy a dejar espacio acá para escribir, lo que me está diciendo es que si uno hace un esquema rápido de qué es lo que me está planteando, me dice, vos tenés un plano, ¿sí? A mí siempre los planos me salen para el mismo lugar. Tenemos este plano ρ, ¿sí? Después tenés una recta que, supongo yo, corta ese plano, no lo sabemos, lo podemos averiguar igual. Pero vamos a suponer que en el mejor de los casos corta el plano. Que esa recta, no sé si se llama L o yo le pongo L acá. ¿Sí? Esa sería la situación que tenemos, L se llama. Y lo que tengo que hacer es encontrar un punto o dos, no sé cuánto va a haber, tal que la distancia de ese punto al plano sea raíz de 11. Es decir, puede ser este punto que está acá, de manera que cuando yo calcule la distancia de ese punto al plano, me dé raíz de 11. ¿Sí? Esta podría ser una opción, pero también puede haber un punto por acá abajo, de manera que cuando vos calcules la distancia, sea raíz de 11. ¿Sí? Entonces, en principio podríamos decir, según este esquema que hicimos acá, que puede haber más de un punto. ¿Se entiende cómo es la idea del ejercicio? Sí, profe. Bien, entonces tenemos un punto que está en la recta, es decir, la recta esa tiene infinitos puntos, yo quiero tomar uno, de manera que ese punto que tome cuando le calcule la distancia del punto al plano me dé raíz de 11. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con la fórmula de distancia de punto a plano, ¿sí? Entonces, vamos a tomar un punto de L, ¿sí? Genérico, y luego vamos a calcular la distancia de ese punto genérico de L al plano, omega que se llama en este caso, y eso me tiene que dar raíz de 11. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo hago para tomar un punto genérico de L? Bueno, L, que es la recta, está escrita en su forma cartesiana acá, ¿no? Lo voy a escribir acá al costado. Voy a pasar a L a su forma paramétrica para que quede más claro. X, ahora lo acomodo, pero lo voy a escribir así lo alcanzo a ver. X y Z. X me dice que es 2 menos 3 lambda, y es menos 3 menos lambda, y Z es 1 más lambda. Lambda pertenece a los reales. O sea, lo único que hice acá, estaba escribiéndolo acá abajo porque no alcanzaba a ver sino la ecuación, es escribir a la recta L en una forma paramétrica. ¿Todos saben cómo se hace este procedimiento? Sí. Sí, profe. Sí. Listo. Entonces, un punto genérico de L, ¿cómo sería? Tendría que poner la componente de X acá,
que obviamente ya sabemos que es 2 menos 3 lambda. La componente de I, que ya sabemos que es menos 3 menos lambda. Y la componente de Z, que es 1 más lambda. ¿Sí? Profe, te hago una pregunta. Sí. ¿Se puede tomar también como punto genérico, ponerle hacer I menos 3x más 6, x más 3z menos 6 y z? Sí, lo que pasa es que eso te va a quedar con 3 variables. Y pero van a ser todas... claro, entiendo. Se puede hacer. Lo que pasa es que va a tener que plantear otras 2 ecuaciones para que te quede un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que va a ser una Claro, locura. va a quedar más larga el cálculo. Sí. Yo también tengo una consulta. Sí. Nosotros teniendo la ecuación cartesiana, podríamos pasar el z menos 1, me parece que es la expresión, a la izquierda y buscar un punto que haga cero toda esa expresión. ¿Podría ser? ¿Y para qué querés que haga 0 toda la expresión? Para poder encontrar un punto genérico. Y lo No, que- no, cualquier cosa. Claro, lo que pasa es que si vos ya le das una condición de que sea 0, no es genérico. Tiene una condición. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de...? Profe, Sí. profe, en esa ecuación, lo que puso sobre el L, ¿hay que resolver tipo matriz? O ahí es lo que estoy un poco confundida. ¿Cuál? ¿Esta ecuación de L que puse acá? ¿Cómo está escrita? Sí, cuando dice que lambda pertenece a todos los reales, esa al ladito. Si hay que formar como una tipo matriz y volver a No, sacar no. el... Lo único que yo hice, como yo tenía la fórmula de... ¿Se acuerdan que yo tenía la fórmula de la recta? Que obviamente no la copié porque estaba ahí arriba. Pero la fórmula era x menos 2 sobre menos 3 igual a i más 3 sobre menos 1 igual a z menos 1 sobre 1. Digamos, no decía sobre 1, pero tenía. Esta ecuación vos la podés traducir tranquilamente a su forma paramétrica, ¿sí? Que es esta fórmula. Y después, cuando querés tomar un punto de L genérico, en lugar de x y z, que serían estas 3 componentes, ponés lo que vale x, lo que vale y y lo que vale z acá. X y z. X, ¿cuánto vale? 2 menos 3 lambda. Puse 2 menos 3 lambda acá. ¿Y cuánto vale? Menos 3 menos lambda. Bueno, pongo menos 3 menos lambda. ¿Y z cuánto vale? 1 más lambda. ¿Sí? Este punto genérico de L lo armé usando la ecuación de la recta. ¿Sí? Profe, ¿Sí? o sea que la forma paramétrica me va a servir para buscar cualquier punto genérico en cualquier recta, digamos. En esta recta en particular. Claro, pero si yo tuviera otra, por ejemplo, Sí. en R2 también me sirve hacer lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Una forma de encontrar los puntos genéricos es haciendo este planteo. En R3 es mucho más práctico hacer el planteo con una sola variable, que sería lambda, a hacerlo con x y z. ¿Sí? Porque ahí sería mucho más complejo. Tendríamos 3 incógnitas. Pero, ¿se entiende cómo es esto? ¿Cómo armamos este punto genérico? Sí, se entiende. Bien. Ahora, la fórmula de distancia de punto a plano ya la teníamos de arriba, ¿sí? Que era el módulo de A por X más B por Y más C por Z más D, ¿sí? Todo eso sobre la raíz de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. ¿Sí? Y esto es lo que tiene que dar raíz de 11. Ahora, ¿quién es X, quién es Y y quién es Z? Es esto que está acá arriba. 2 menos 3 lambda, menos 3 menos lambda, 1 más lambda. Entonces hago ese reemplazo. ¿Y A, B y C quién es? Sí, es el normal del plano. El normal del plano, que se llamaba ρ, ya lo tenemos también porque la ecuación del plano la tenemos de antes. Ahora me voy a fijar cuál es. Pero el normal del plano es 1 menos 1, 3. Entonces el normal del plano también ya lo tenemos, que es 1 menos 1, 3.
Tenemos el normal, entonces, tenemos el punto genérico, tenemos todo. Podemos hacer este planteo. Entonces, ¿cómo quedaría el planteo? Y quedaría el A, que es 1, X, que es 2 menos 3 lambda, ¿sí? B, que es menos 1, según lo que vimos ahí, por I, que es menos 3 menos lambda, ¿sí? El I que aparece acá arriba en la fórmula, este I. Más Z, más C, que es 3, por Z, que es 1 más lambda, más D, que el D ya lo teníamos en el plano, que no me acuerdo cuánto era, lo voy a revisar acá arriba en la ecuación. El D vale menos 6, ¿sí? Que es este valor de acá. Lo pongo ahí y ya estaría. Pongo menos 6, yo puse acá más, pero vamos a poner menos. O más menos 6 también podríamos haber puesto, pero vamos a poner menos 6. Todo esto tiene que dar raíz de 11. Si acá abajo vamos a poner 1 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Bueno, ¿cómo van hasta acá? ¿Se perdieron o van bien? Entendí, profe, gracias. Bueno, presten atención porque todos los ejercicios del TP tienen que ver con esto, ¿eh? Así que no se pierdan, o si se pierden, avisen. 2 menos 3 lambda. Ahora voy a hacer las cuentas de arriba, distributiva, acá no todo lo que es algebraico. Más lambda. Más 3. Más 3 lambda. Menos 6. Fíjense que abajo me da 3 de 9, 11, raíz de 11 me da abajo. O sea que lo puedo juntar con este raíz de 11. ¿Sí? Lo puedo poner multiplicando ahí. Bueno, y acá resuelvo. Junto estos 3 lambda se cancelan porque aparece 2 veces. No sé si lo vieron acá. El menos 3 lambda aparece con el 3 lambda. Así que esos sí irían. Y en definitiva nos terminaría quedando que lambda, que es este único lambda que nos queda ahí. Después tenemos 2 más 3, 5. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Más 3, 8. Menos 6, 2. Junto a los números que no tienen lambda, ¿no? Nos termina quedando esto. Que el módulo de lambda más 2 es igual a raíz de 11 por raíz de 11 es 11, en realidad. ¿Sí? Porque en realidad me quedaría raíz de 11 al cuadrado. Y se cancela el cuadrado con la raíz y me da 11. ¿Sí? Por eso pongo 11. Bueno, y acá resuelvo, va a haber dos valores. Por un lado voy a tener que hacer un planteo para decir que el lambda más 12 es igual a menos 11, o que el lambda más 2 es igual a 11. Más 2, no sé por qué puse 20. Es igual a 11 positivo. Sí, queda que lambda es igual a 13 o igual a menos 9. Bien. Serían los puntos. Por lo tanto, una vez que ya tenemos el valor de lambda, que es el que es el compañero, voy a buscar las coordenadas de los puntos, que uso esta fórmula que tenemos acá arriba. ¿Sí? Entonces, para un valor de lambda, supónganse que tengo el primer lambda que calculan ahí, que es menos 11 menos 2, que es menos 13, vamos a tener que trabajar para encontrar ese primer punto de L. Vamos a ponerle P de L1. Que es reemplazar el lambda en la fórmula de P, que es la que tenemos arriba, ¿sí? En la fórmula del punto genérico. Es decir, acá donde está lambda poner menos 13. Menos 13 y menos 13, ¿sí? O sea que quedaría 2 por menos 3 por menos 13. No sé si alguien me quiere ir dictando eso. 2 menos 3 por menos 13 iría en la primera componente. En la segunda componente, no sé cuál era la otra que estaba. Era Sería menos 3 más 13. menos 3 menos, claro, menos 3 menos 13, que quedaría más 13 Más después. 13. Y 1 menos 13. Y 1 menos 13. Bueno, acá vamos a tener el primer punto, que ustedes después van a tener que hacer las cuentas, pero que sería el punto, supónganse que está acá arriba, que nosotros habíamos visto que había un punto acá, que es este de acá arriba. Y con el otro van a encontrar capaz el otro que está acá abajo.
No sé cuál es cuál, pero ya sabíamos de antemano que había 2 en principio. ¿Sí? Y hay que hacer la misma cuenta para el otro lambda. Y ahí encuentran el otro punto que está en la recta, cuya distancia es 11. El otro punto es 9. Entonces ahí arman el P de L sub 2. ¿Se entiende cómo terminarlo? Sí, profe. Bueno, cualquier cosa que se mareen, paren y volvemos, porque miren que esto es largo. Ahí se resuelve, profe, y te da los puntos, o sea, ahí directo, ¿no? Los Sí, resultados. te da los puntos, exacto. No sé si alguien hizo las cuentas acá. Me dice, si no, yo... Daría 41, 10 menos 12. 41, 10 Profe. menos 12. Sí. Ahí como dijo el PL1 de lambda, teníamos que calcular sobre los subíndices y los números que no tienen lambda. No entendí esa pregunta, che. Ustedes tenían un punto genérico, tenían que se llamaba P de L, que era de la recta, así que era 2 menos 3 lambda, menos 3 menos lambda y 1 menos lambda, creo que era, o más lambda. Este era el punto genérico que habíamos planteado al principio, cuando elegimos un punto genérico de la recta, que es este que está acá arriba, ¿sí? Entonces ahora, como ya sabemos cuánto vale lambda, encontramos 2 valores posibles para lambda, vamos a ir reemplazando acá en la expresión donde aparece el lambda por esos 2 valores posibles. En este primer caso yo reemplacé por el primer valor posible, que era menos 13. Y me dio esta cuenta que ahora la tienen que hacer ustedes. Y no le puse PL, no la llamé del mismo nombre al punto, porque es un punto particular, ahora como una solución particular, sería una cosa así. Entonces le llamé P de L1. Y ahora voy a calcular P de L2. Si lambda me hubiese dado 3 valores, iba a tener que calcular P de L3, porque voy a tener 3 puntos. ¿Sí? Por eso le puse un subíndice para que sean distintos los puntos, si no, si le llamamos a todo PL, parece que son todos los mismos puntos, en realidad no. ¿Sí? Me parece que es menos 9, profe. ¿A dónde? Donde puso lambda igual a 9, me parece que es menos 9. ¿Por qué, che? Si 11 menos 2, 9, no. Menos 11, menos... Ah, disculpe, mala mía, estoy... Sí. Bueno, acá sale lambda igual a menos 13 y acá sale lambda igual a 9. Entonces con el lambda igual a menos 13 ya calculamos cuál es el punto, y con el lambda igual a 9 hay que calcular cuál es el punto. ¿Sí? Eso ustedes lo deberían calcular haciendo las cuentas correspondientes. Yo acá hice para el lambda igual a 13 y ustedes deberían hacer para el lambda igual a 9. ¿Cómo le llamen a los puntos? No interesa mucho acá. Si yo le puse esta notación. Si ustedes no le quieren llamar PL1, llámenle A y al otro B. No pasa nada. Capaz que eso confunde, pero el nombre no importa, digamos, del punto. Lo importante es que sean 2 nombres distintos. Bueno, ¿alguien hizo la cuenta acá? ¿Cuánto es el P de L1? Así ya lo dejamos puesto. Sí, pero no sé si me ha quedado bien. ¿Cuánto? El primero me dio para 39. X 41, puede ser. 41, sí. Después para Y 10 y para Z menos 12. Menos 12. Sí. ¿El menos 3 no está multiplicando al menos 13? No, porque es una resta. Yo lo puse, parece multiplicando, pero es una resta. Ah, ok, bien. Fíjate que acá en el punto, cuando lo volví a escribir acá, le puse menos. Ah, yo lo multipliqué. Por eso hice menos 3 por menos 13 y después le... Sí, No, porque pero- es 2 menos 3 por 13. Claro, eso hice yo. ¿Sí? Así es el punto. O Sí. sea, porque te queda 2 menos 3 por lambda. Sí, acá está medio raro escrito, pero en realidad sí es eso. Está bien lo que están diciendo. Menos 3 por menos 13. Profe, ¿Qué? Sí. ahí no era menos 13, no sería positivo. Ahí, lo sé que no me estoy confundiendo. En la primera componente.
Sí, profe. Es menos, este menos que está acá es el menos de de este menos de la ecuación. Y este menos que está dentro del paréntesis es el menos del número. Entonces menos por menos más queda 2 más 3 por 13 había que hacer. Y eso da 41. Ah, ya entendí, profe. ¿Sí? Esto está No dije nada. explicando acá. Bueno, después calculen el P de L2 y digan qué número les da. Y esos serían los puntos que verifican la distancia raíz de 11. Si este punto que tienen acá, la distancia al plano es raíz de 11. Este puntito de acá. A mí el punto, el segundo punto me quedó menos 25, menos 12, 10. Bueno, chequenlo eso. Fíjense si les da menos 25. ¿Qué más? Menos 12, Menos 10. 12 y 10. A mí me quedó igual. Bueno, Sí, a mí ahí también. A mí le me, pongo- me está fallando los signos. No sé en dónde sacó el menos 12, porque a mí me dio positivo. Bueno, revisen. Le pongo ver entre paréntesis para que después no digan que les di un resultado que estaba mal. Arréglensela con Ahí Roxana porque que tenés tiene un menos 3 resultado. y le restás el 9. No, pero que queda menos 3, menos 9, menos 12. Claro. Arréglensela con Roxana y las chicas que están diciendo que les da eso. Bueno, lo dejo ahí. Terminen de reemplazar y hacer las cuentitas. No me voy a meter en eso porque deben tener algún error con los signos, qué sé yo. Vamos con otra cosa. Terminamos acá. Esta que era la más larga en realidad, que es la distancia de un punto a plano. ¿Sí? Vamos a avanzar rápido con el otro porque si no, no vamos a llegar nunca. Después tenemos la distancia de recta a plano. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de la distancia recta a plano? Es que uno, cuando calcula la distancia recta a plano, la única distancia que se puede calcular de una recta a un plano es cuando la recta es paralela al plano. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Si la recta corta al plano, no hay distancia. La distancia es 0. ¿Sí? Porque no hay distancia entre la recta y el plano. Y si la recta está contenida en el plano, la distancia es 0 también. ¿Sí? Entonces, podríamos pensar que hay como 3 casos. El primer caso, analizar, podríamos decir, bueno, ¿qué pasa si el plano es así y la recta corta ese plano, L, y el plano pi? Entonces acá no hay distancia, ¿sí? La distancia es 0. Entonces en el caso en el que la recta sea incidente con el plano o sea, sí, incidente se dice, la distancia es 0 en este caso, ¿sí? Recta. ¿Se puede decir secante? ¿Cómo? ¿Se puede decir secante? Sí, también. Lo que pasa que secante se usa más para ¿Análisis? para rectas entre rectas sería. Ah, claro. Entre rectas se usa. 2 rectas son secantes porque se cortan, por ejemplo. Recta incidente con pi. Sería este caso, con plano. En este caso, entonces, la distancia entre la recta y el plano es 0. No hay distancia, ¿sí? Porque se cortan. Después podremos pensar que hay un segundo caso, un caso 2, pónganse, que es que la recta esté contenida en el plano. Por lo cual tampoco va a haber distancia acá. ¿Sí? La distancia va a ser 0. Y el único caso que nos quedaría para calcular la distancia es cuando la recta está paralela. ¿Sí? Entonces este sería el caso recta coincidente o contenida en el plano. Contenida en plano. La distancia de esa recta que está contenida es 0. Sí. La normal de la recta debe ser, o debe tener la misma dirección que la normal del plano, ¿no? ¿En qué caso? Para poder calcular la distancia entre el plano y la recta. Sí, no hablaría de normal de la recta en R3 porque sería difícil de definir la normal de la recta. Claro. Habría muchas normales. Claro. No hay ni sola normal. Entonces en R3 vamos a hablar simplemente de vector director. ¿Sí? En R2 sí podíamos hablar capaz de normal de una recta porque hay 2 direcciones posibles nada más.
pero en R3 hay muchas normales, entonces no tendría sentido hablar de normales. Pero sí, siguiendo con tu idea, lo que tiene que pasar es que el director de la recta sea perpendicular al normal del plano. ¿Sí? Entonces, el tercer caso sería este que estamos viendo acá, donde la recta es paralela al plano. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a correr un poquito esto. No sé si me va a dejar seleccionar. Entonces, el tercer caso, que es el caso que nos interesa, porque nosotros no se puede calcular la distancia, ¿sí? El tercer caso de lo que estamos viendo es cuando la recta está así y el plano está acá abajo. ¿Sí? Y en este caso, cualquier punto que yo tome de la recta va a tener la misma distancia al plano. Entonces la fórmula que vamos a usar es la distancia de punto a plano, que es la que trabajábamos recién. ¿Sí? Entonces, en definitiva, cuando quiero pensar en calcular la distancia de una recta a un plano, voy a terminar usando la distancia de punto a recta, de punto a plano, digo. ¿Se entiende? Porque en los otros casos no sería... Por eso es la misma fórmula esta. La distancia de una recta a un plano termina reduciéndose a la distancia de un punto a un plano. Y la distancia de un punto a un plano es la que hicimos recién. ¿Sí? Teniendo el director y multiplicando por la normal del plano, nos tendría que dar 0 para saber que es perpendicular. Para saber que es paralelo, sí. 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 Uh-huh. Entonces, la condición que tiene que verificar la recta, ¿sí? Para que sea paralela al plano, es decir, si yo quiero que L sea paralelo a pi, tiene que verificar dos condiciones. La primera es que el director de la recta, producto escalar con el normal del plano, me dé 0. Eso me va a estar diciendo que los vectores normal, que es este que está acá en rojo, supónganse que es un normal, y el otro director son perpendiculares. Y la otra condición es que si yo agarro un punto de L, no tiene que estar contenido en el plano. ¿Sí? Ningún punto de L. Punto de L no tiene que pertenecer al plano pi. ¿Sí? Porque si no, ¿qué puede pasar? Que capaz que yo hago esta verificación de que el director por el normal me da 0. Pero podría estar en este segundo caso, que la recta está contenida en el plano. Entonces yo, haciendo solo esa primera verificación, capaz que pienso que la recta es paralela, pero al hacer esta otra verificación, agarrar un punto de la recta y verificar que no esté contenida en el plano, estoy descartando que sea el caso este que la recta esté contenida, sino que va a pasar por arriba. ¿Se entiende? Entonces con esto ya me aseguro de que la recta no está contenida en el plano, sino que es paralela, pero por arriba o por abajo, por algún lugar. ¿Se entiende? Entonces, para evaluar eso tendríamos que hacer un sistema de ecuaciones, ¿puede ser? ¿Para qué? Para poder decir si P, por ejemplo, un punto genérico PL, pertenece o no pertenece. No, agarrás un punto de la recta, cualquiera, Claro. y lo metés en la ecuación del plano. Y si te verifica, porque pertenece. Claro, bien. Simplemente eso, ¿sí? No sé quién mandó mensaje de algo. Se entiende, dice él. Bueno. Listo. Entonces, este concepto de distancia entre recta y plano es simplemente trabajar con la distancia entre punto y plano. Acá en la actividad para fijar conceptos dice indicar la distancia de la recta al plano propuesto. ¿Sí? Por lo tanto, lo primero que vamos a tener que mirar para calcular la distancia entre la recta y un plano es que la recta sea paralela al plano y no esté contenida. ¿Sí? Si eso se cumple, calculamos la distancia. Si no se cumple, es 0. Simplemente eso. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el ejercicio A mirando a ver qué está pasando acá. ¿Sí? Ya sabemos que el normal del plano, que se llama acá, con otro nombre ahora, ¿cuál es el normal del plano? Es 3 menos 1, 2. Claro. No me equivoco. 3 menos 1 y 2. ¿Y cuál es el director de L? 2, 4 menos 1. 2, 4 menos 1, bien.
2, 4 menos 1. Entonces, ¿qué tendría que verificar? Que este producto, por un lado, me dé 0, el normal del plano, por el director de L me dé 0, ¿sí? Entonces vamos a ver si eso es verdad. 3 menos 1, 2, por 2, 4 menos 1. Quedan medio raros los números, che, este me parece como un 9. ¿Cuánto da esto? ¿3 por 2, 6? Menos 4. A mí me dio 0. Perfecto, 0. Entonces, cuando da 0, quiere decir que tenemos dos posibilidades. O la recta está contenida o la recta está por arriba, pero es paralelo, ¿sí? Entonces tenemos que descartar el caso en el que esté contenida, porque si está contenida, estamos en problema. Entonces, ¿qué podemos directamente verificar eso o hacer la cuenta? Ya sabemos que son paralelos, entonces si está contenida me va a dar 0 igual. Si queremos agarrar un punto de L ahora, ¿cómo elegimos un punto de L? Viéndolo en la ecuación. Ajá, ¿cuál sería? 2, 1 y 3. 2, 1 y 3, perfecto. Supónganse que no vamos a hacer el análisis ese que está contenido, sino que vamos a aplicar directamente la fórmula. Entonces, la distancia de la recta L al plano es lo mismo que la distancia del punto este que encontramos al plano. O sea que es la fórmula esa que teníamos que era A por X más B por Y más C por Z más D sobre el módulo del normal. Estoy copiando de vuelta la fórmula que es la que ya teníamos antes. Profe, Sí. en el punto de que puso los datos, ¿no tendría que respetarse los signos también? Donde tendría que ser menos 2, menos 1. No, van opuestos siempre los signos. A estos bien. que aparecen acá, ¿sí? Siempre van opuestos. Bueno, entonces, si hacemos la distancia esa de L al plano, sale media rara la letra, deberíamos poner entonces ¿A alguien se le trabó o es a mí? Sí, a mí también. A mí también se me trabó. Creo que a todos. ¿qué pasó? Se trabó Se Se le profe, trabó. cuando empecé a escribir eso último. Así que no sabemos qué dijo. ¿Ahora? ¿Sigue o sigue trabado? No, ahora sí se anda. Ahora sí se escucha, perdón. Antes no se escuchaba ni nada. Ah, no sé qué habrá pasado, che. Algún espíritu. Ahora está bien, profe. ¿Ahora sí? Profe, una pregunta. Sí. Este caso se da porque la recta L es paralela al plano. Sí. ¿Puede existir una situación igual en la que la recta no esté contenida en el plano, pero que tampoco esté paralela? En donde la distancia de la recta al plano no sea la misma que un punto de la recta a un plano. No. ¿No puede pasar eso? No, porque la situación son esas tres que puede pasar con una recta y un plano. Que la recta esté contenida, que la recta corte o que la recta sea paralela y no esté contenida, digamos. Ok. Porque si está inclinada, Entonces, a la larga va a terminar cortando la recta. Al claro. instante. En algún momento lo va a terminar cortando. Bueno, termino esta cuenta, no sé cuánto da. ¿Alguien hizo ya? Más menos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Bueno, ¿cuánto da todo esto? 6 más 6, estos 6 se van, 5 de arriba. Y abajo da 4, 5, más 9. ¿Cuánto da? 14. ¿Raíz de 14? Raíz de 15, no. A mí me dio 14. raíz de 14 también. Bueno,
Raíz de 14. Entonces, la distancia de la recta al plano es raíz de 14. Si esta distancia me hubiese dado 0, ¿qué íbamos a concluir? Que no hay, o sea, que la recta intersecta el plano. No, Está contenida. que está contenida. Exacto. No sé, una consulta. Sí. Ahí vos dijiste raíz de 14. ¿Es solo raíz de 14 o es 5? Porque antes también se me confundió un poquito eso. ¿Cómo? Que ahí vos dijiste que la distancia es raíz de 14. No, es 5 sobre raíz de 14. Claro. Porque Sí. antes, como habías dicho eso, se me había confundido. No, abajo nomás da raíz de 14. Lo que pasa es que yo en el ejercicio anterior racionalicé, por eso me había quedado raíz de 6 nada más. Pero Sí. acá no racionalicé nada. Bien. Bueno, entonces en el primer inciso estamos en la situación de que la recta estaba por arriba del plano, ¿sí? Estábamos en esta situación que teníamos el plano y la recta estaba por arriba, por lo tanto esa distancia Profe. que calculamos me dio, sí. Disculpe por molestarle, pero cuando vos le calculas el A, le reemplaza acá en la fórmula, sería la A donde sería de la recta normal con la D. La A L, sería este o plano, el- el 3, el -1 y el 2, el A, B y C. ¿Sí? Y el D, obviamente, el -6. Listo, profe, entendí, Bien. estaba confundiéndome. Sí. Esa sería la situación del inciso A, donde el gráfico sería algo así, ¿no? Tenemos el plano, tenemos la recta y tenemos esta distancia que la acabamos de calcular recién. El plano se llama omega. Y nos dio raíz de 14, ¿sí? En el inciso B no sé qué estará pasando entre la recta y el plano, pero lo vamos a averiguar rápidamente. ¿Qué tendríamos que hacer? Buscar la información, ¿no? En el inciso B vamos a buscar el normal del plano, creo que es el mismo, ¿no? ¿O es otro plano? Es el mismo, profe. Bueno, 3, entonces lo que cambió fue la recta. 3 menos 1, 2. El director de la recta, ¿cuál sería? Cri, cri. ¿Cómo, profe? El director de la recta R, ¿cuál es? Es 1, Ajá. 0, 4. Creo que dijo 4. Bueno, 1, 0, 4. Sí. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es verificar si la recta y el plano son paralelos. Entonces, vamos a tratar de mirar qué pasa con el producto entre el normal y el director. ¿Sí? Es decir, me debería dar 0 esto. Por 1, 0, 4. ¿Cuánto da esto? ¿Eso para qué sería, profe? Perdón que justo no escuché. Para ver si la recta y el plano son paralelos. Bien, gracias. Sí. Acá deberíamos poner, a ver si lo puedo agregar para que se entienda qué estamos haciendo. Me parece que no da 0. Analizamos si R es paralela a pi. Al plano. Es 11, profe, no da 0. ¿No da 0? Da 11, profe. 11 da. Bueno. 11. Entonces, ¿qué significa? Que en algún momento la recta va a cortar el plano. Bien. Perfecto. ¿Puede ser? ¿Sí? Y entonces, ¿qué vamos a decir? Que la distancia entre la recta y el plano es 0. Ajá, bien. Esto da 11, ¿sí? Entonces, como es distinto de 0, ¿sí? Concluimos que la recta intersecta el plano.
Por lo tanto, la distancia de la recta R al plano es 0. Y no hacemos nada más, ¿sí? Porque ya nos dimos cuenta de que al darme un valor distinto de 0, la recta no está paralela al plano, sino que la situación en la que está es la siguiente. Tenemos el plano, tenemos la recta que lo corta. ¿Sí? Esta es la situación. Ahora, ¿qué pasa? Si uno no hubiese hecho el análisis, que estamos haciendo, tranquilamente uno podría decir, no me interesa hacer este análisis y voy a aplicar la fórmula directamente. Entonces agarro un punto de la recta, lo meto en la ecuación del plano, hago las cuentas y le va a dar un valor. ¿Sí? Porque el punto del plano que usted agarre puede ser este de acá, puede ser otro que esté más abajo, pero rara vez van a encontrar justo el que lo corta. ¿Sí? Entonces, si no hacen esta cuenta previamente, seguramente cometan un error al aplicar la fórmula directamente. ¿Se entiende? Porque si alguien agarra un punto y calcula la distancia de ese punto al plano, le va a dar un valor. Si otro agarra otro punto y calcula la distancia de ese punto al plano, le va a dar otro valor. Y van a decir, ¿cómo? ¿Tiene distintas distancias la recta al plano? No. El problema era que como no eran paralelos de antes, no tenía sentido calcular esa distancia. ¿Se entiende? Cric, cric. Sí, o vamos a calcular una distancia que no va a tener sentido. Claro, va a ser la distancia de un punto de la recta al plano, pero no va a ser la distancia de la recta al plano. Esa va a ser la diferencia. O sea que, según lo que nos diga el inciso, si nos da algún indicio que puede llegar a cortarlo, ¿lo analizamos o sí siempre? Siempre lo analizan. Siempre lo analizan. Ahora se viene la época en la que hay que analizar la posición relativa de todo. Si me dan un punto y un plano, analizo si el punto está contenido en el plano o si el punto está afuera. Si me dan dos rectas, analizo si son paralelas, si son incidentes, si son alaviadas. Si me da dos planos, me fijo si son incidentes, si son paralelos. O sea, siempre hay que saber de antemano cómo están dispuestos esos elementos. ¿Sí? Bueno, vamos con el otro. Avancemos otro poco. 3. Esta fórmula es la misma que la de recién. ¿Sí? No sé qué pasa acá con esto. No quiere trabajar el... Profe, después puede pasar las anotaciones que hizo. Si quedaron guardadas, sí, porque no sé qué pasó. Se tildó. Bueno, la otra fórmula es la distancia entre planos. ¿Sí? Que es la misma situación casi que esta que acabamos de hacer acá. Continuar. Bueno, esperemos que haya quedado guardado. ¿Por qué digo que es casi la misma? Porque el único sentido que va a tener que calcular la distancia entre dos planos es cuando los dos planos sean paralelos. ¿Sí? No va a tener sentido hacer la cuenta de cuando los planos se intersecten, porque ahí no va a haber distancia. O cuando los planos sean coincidentes. Tampoco va a tener sentido. ¿Sí? Entonces, si los planos son paralelos, aplico la misma fórmula, pero ahora en vez de agarrar el punto que agarramos de la recta, agarro un punto del plano y hago la distancia de punto a plano. ¿Se entiende? Es lo mismo que el otro. Es lo mismo que el otro, nada más que con planos. Es decir, podríamos analizar un primer caso donde los planos se intersecten. Es decir, si pi1 intersección pi' le llama acá, es distinto de vacío, es decir, me da un resultado, entonces la distancia entre ellos es 0, porque se intersectan esos planos, ¿no? La distancia entre pi y pi' es 0. El otro caso es que pi es coincidente con pi', es decir, están superpuestos los planos. Coincidente con pi'. Entonces, en este caso también la distancia es 0. ¿Sí? La distancia entre pi y pi' es 0. Y el tercer caso es este que está planteado acá, que es que el plano sea paralelo. Entonces aplico la fórmula de distancia de punto a plano.
Fíjense que seguimos usando la misma fórmula en 3 situaciones distintas. ¿Sí? Que es la misma fórmula, exactamente la misma. Lo que cambia es de dónde tomo ese punto, si ese punto lo tomo de la recta, si ese punto lo tomo del plano, o si ese punto es un punto por ahí que me dice que calcule la distancia de punto a plano o de punto a recta. ¿Cómo comprobaríamos que los dos son paralelos? Esos dos planos son paralelos. ¿Y ustedes qué opinan? A ver. Y le miramos los normales, antes de hacer Exacto. cualquier cosa. Exacto. Para ver si pi es paralelo para analizar Cuidado, si pi es paralelo a pi prima, ¿sí? Veo los normales, ¿sí? Estudio si el normal de pi es paralelo al normal de pi prima. ¿Está bien? Sí, profe. Perfecto, entonces esto lo tendría que hacer de la misma manera que lo hicimos arriba. Analizando primero, cuando me piden calcular la distancia entre dos planos, deberíamos analizar primero si esos planos son paralelos. ¿Cómo veo si los planos son paralelos? Que los normales sean paralelos. ¿Sí? Porque supónganse que yo puedo dibujar acá el normal del plano sería este, el de pi prima, ¿sí? Y el normal del otro plano va a ser paralelo. De pi. Disculpa, profe, ¿dijiste cómo calcularlos o solo dijiste lo que está escrito ahí? Porque justo estaban haciendo ruido acá y no se escuchó bien. No dije nada, Porque ahí un compañero preguntó cómo sé si los planos son paralelos. Entonces lo que dijimos, para ver si los planos son paralelos, estudio si los normales son paralelos. Si los normales son paralelos, los planos son paralelos. Ah, bien. ¿Sí? Gracias. Entonces, vamos a la actividad ahora, que está acá abajito. Dice, dado los siguientes planos, calcular la distancia en la situación en que esta no sea 0 y encontrar la recta intersección en el caso contrario. Es decir, dado dos planos, o van a tener una distancia o van a tener una intersección. No hay muchas opciones, ¿sí? Entonces me dice que en el caso que haya distancia, que la calcule, y en el caso que no haya distancia, que me fije cuál es su intersección. La intersección entre dos planos, ¿qué me da? Profe, para intersectar la distancia entre dos planos, ¿sería analizar igual que el anterior, el ejercicio? ¿Para qué? Se No, cortó. que para... ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho. Le decía que si para intersectar, si los planos son paralelos, hay que analizar igual que el anterior para poder ver si ese plano es paralelo o en algún momento se corta. Claro. Primero tenemos que analizar los normales de los planos, y ahí ya nos vamos a dar cuenta si son paralelos o si se cortan. ¿Sí? Acá, como no me dice qué plano con qué plano tengo que analizar, tengo que ver todas las opciones. ¿Sí? Un primer caso voy a tener que analizar qué pasa con pi1 y pi2. ¿Sí? Después voy a tener que analizar en un segundo caso qué pasa con pi1 y pi3. Y en un tercer caso voy a tener que ver qué pasa con pi2 y pi3. Profe, una consulta. Creo que En no el me caso estoy de que Sí. formen como una especie de una casita de cartas de naipes, que usaba el ejemplo, la profe Miriam. Sí. Sería como una indeterminación, ¿no? O sea, serían todos cero. Claro, pero acá tengo que analizar 2 a 2, no tengo que analizar los 3 al mismo tiempo. Claro. Porque si tuviera que analizar los 3 al mismo tiempo, ¿cómo hago para calcular la distancia entre los 3? Sería medio raro, ¿no? Acá tengo que analizar 2 a 2, es decir, pi1 con pi2, pi1 con pi3 y pi2 con pi3. De a 2 tengo que tomar. ¿Sí? Bueno, vamos con el primer caso. ¿Cuál es el normal de pi1 y cuál es el normal del otro? Normal de pi2. El normal de pi1 sería 2 menos 6, 1. Bien, ¿y el otro?
Y el otro sería -1, 3, -1/2. Bien. Analizo si son paralelos, ¿sí? Si el normal de pi1 es paralelo al normal de pi2. Para eso lo que tengo que hacer es capaz plantear esta situación de que dos vectores son paralelos cuando el normal de pi1 es igual a un escalar por el normal de pi2. ¿Sí? Esta es la forma de pensar si dos vectores son paralelos. Entonces el normal de pi1, ¿quién es? Bueno, es 2 menos 6, 1. Y el normal de pi2, ¿cuánto es? -1, 3 y -1/2. Si el valor de lambda que encuentro es el mismo para los tres casos, entonces vamos a decir que esos planos son paralelos. ¿Sí? Vamos a ver si eso pasa. De acá se desprenderían como tres ecuaciones. Por un lado vamos a tener que 2 es igual a menos lambda, que -6 es igual a 3 lambda, y que 1 es igual a lambda por 1/2. O -1/2 de lambda sería lo mismo, ¿no? ¿Cómo? A mí me pone un poquito, profe. Ahí distribuiste el lambda en el segundo y después las igualaste en X y Z, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué pasa con los lambda acá? ¿Me da el mismo? ¿Me da distinto? Sí, profe, a mí me dio que es -2. Para todos igual. Creería que sí. Sí, Sí, ¿se dio la profe, cuenta? para todos igual. Lambda -2 en los tres casos. Entonces, ¿qué significa que lambda me haya dado un mismo lambda? ¿Cuál sería la conclusión de esto? Que son paralelos. Son paralelos. Exacto. La conclusión es que los normales son paralelos, porque estamos ahí comparando vectores. Es paralelo al normal de pi2. Y por lo tanto, también los planos son paralelos. Lo que podría pasar es que, además de ser paralelos, sean coincidentes, ¿sí? Pero bueno, ahora nos vamos a dar cuenta si son coincidentes. ¿Por qué? Porque vamos a tener que calcular la distancia. Ahora, si esa distancia me da 0, entonces significa que además de paralelo estaban uno superpuesto del otro. Si esa distancia me da distinto de 0, quiere decir que no, que estaba uno arriba y uno abajo, ¿sí? Y para hallar la distancia entre los planos, entre pi1 y pi2, lo que teníamos que hacer es trabajar con la distancia de un punto de pi1 al plano pi2. Es decir, distancia de punto plano. ¿Sí? Que es la fórmula que ya venimos trabajando, AX más BI más CZ más D sobre A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. ¿Sí? Bueno, entonces tendríamos que tomar un punto de pi1. O un punto de pi2 sería indistinto acá. Yo voy a tomar de pi1. ¿Cómo agarro un punto de pi1? Pi1 estaba allá arriba, ¿no? Escrito acá. 2x menos 6y más z igual a menos 3 igual a 0. ¿Cómo agarro un punto de pi1? Hay que pasarlo a la forma paramétrica. No. Pi1 es un plano. Y le ¿Cómo puedo dar tenemos? valores Le doy valores a x y a y dos y despejo el z. y despejo el z. Exacto. Si x vale 0, y vale 0, me queda 0 y me queda que z es igual a 3. Ajá. ¿Se entiende cómo hallar un punto de pi1? Profe, para dar valores puede ser cualquier número, pero Cualquier siempre se número. usa Sí. Yo agarro el 0 y el 0 porque me ahorro de hacer cuenta, entonces se me anula el 2x, el 6y y me queda despejar el z re fácil. Pero si a ustedes no les gusta el 0, pueden poner el 1 en x, el 1 en y y despejar el z que le va a dar otra cosa. Profe, yo no entendí por qué se me apagó la compu y no puedo escuchar. ¿Cómo? Que no entendí bien porque se me apagó la compu justo y no puedo escuchar bien. Lo que estamos tratando de hacer es cómo hacer para tomar un punto de este plano pi1.
¿Cómo hacen ustedes para agarrar un punto de un plano? Hay infinitos. ¿Cómo hacen para agarrar uno? Sustituimos, como dijeron recién. Claro, le dan valores a X y a Y y despejan el Z, por ejemplo, eso es una estrategia. O van haciendo por tanteo. Se fijan qué valor X, qué valor Y, qué valor Z, que cuando le resten 3 de 0. Eso sería más difícil, ¿no? Pero acá ustedes toman la decisión. Por ejemplo, si le dan a X0 y a Y0, la única opción es que Z sea 3 para que todo dé 0. Si ustedes le dan a X1 a Y1, bueno, ahí van a tener que despejar el Z para ver cuánto es. Profe, solamente se le puede poner números positivos, no se le puede No, poner no, números hay negativos. infinitos, chicos. Ustedes agarran, si quieren darle, qué sé yo, 80 y al Y le dan menos 90, van a tener un valor para Z, porque hay infinitos puntos del plano. Imagínense que el plano es algo que tiene infinitos puntos, por lo tanto, cualquier valor de X y Y que tengan ustedes van a obtener siempre un valor de Z. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, ahí eligen ustedes qué valores darle a X y a Y, y en función de eso obtienen el Z. Yo le doy el 0 siempre a X y a Y porque es lo más fácil. Pero si no... ¿Estos valores se reemplazan en la ecuación esa distancia? ¿Cómo? ¿Esos valores se reemplazarían en la ecuación de distancia? Claro, después. Ahora estamos solamente tomando el punto del plano. Después lo vamos a reemplazar en la ecuación de distancia, ¿sí? Z es igual a 3. Ahora agarré solo el punto del plano. Tomé este punto que lo agarré del plano. ¿Sí? Lo único que hice fue hacer eso. Agarrar un punto del plano. Ahora, la ecuación del plano π2, que voy a usar para calcular la distancia, ya la tenemos, ¿no? Que era, ¿alguien me la quiere dictar? Así no estoy volviendo para arriba. ¿Cuál era la ecuación del plano π2? Menos X más 3Y Menos X más 3Y, sí. menos 1/2 de Z más 2 igual a 0. Igual a 0, ¿sí? Bueno, el normal de π2 ya lo teníamos, que es el que va a ir acá abajo, ¿no? En la fórmula de distancia, lo vamos a escribir igual por la duda. Que es menos 1, 3 y menos 1/2. Que si no les gusta trabajar con fracciones, pueden pensar en uno paralelo, ¿sí? Multiplican por 2 y van a obtener un vector que es paralelo. Pero vamos a dejarlo así no se confunden tanto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ya sabemos que el plano π2 está acá y el plano π1 está más arriba. O no sé, en algún lado, que son paralelos. Entonces lo que hicimos ahora es tomar un punto P del plano π1, ¿sí? Un punto P, y estamos calculando la distancia de ese P al plano π2, ¿sí? Y esa va a ser la distancia entre los planos. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a hacer la distancia de π1 a π2. En definitiva es la fórmula esta que está acá arriba que ya teníamos de antes. Va a terminar siendo menos X, o sea menos 0, más 3 por Y, es decir, más 3 por 0, menos 1/2 de Z, 1/2 por 3, más 2, ¿sí? Y abajo el módulo de el normal del plano, que es menos 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Sí. Entonces, es indistinto qué ecuación del plano utilizar. Si π1 o π2. Exacto, sí. Porque la distancia de P a π2 va a ser la misma que de este punto π2 al plano π1. Así que acá es indistinto. Ese es de π2, ¿no? Este porque yo estoy usando el plano π2. Si vos tomás el plano π1, usás el normal de π1. Claro. ¿Sí? Todo va a depender de dónde esté el punto que tomes. Si vos decidiste tomar este punto de π2, entonces de π2 el plano que vas a usar es el de π1. Tiene que estar cambiado eso, ¿sí? Porque si vos tomás un punto de π1 y ese punto de π1 lo reemplazás en el mismo π1, te va a dar 0, porque justamente lo elegiste de ahí. ¿Sí? Magia. Bueno, no sé cuánto da esto igual. ¿Alguien hizo la cuenta? Rápidamente. Clic, clic. Arriba me quedó menos 7 medios.
Vamos a tener menos 3 medios más 2. Me parece que no, ¿eh? ¿Sí? Raíz de 5 y, bueno, abajo da raíz de 5 Ah. y arriba da 2 sobre raíz de 5, me parece. ¿Cuánto da? Porque esto da 0. Menos 0 Un da medio. 0. 3 por 0 da 0 y menos 1 medio por 3 da menos 3 medios más 2. Un medio. Un medio de arriba. Y abajo, la raíz de esto. No sé cuánto es. 9, 10. ¿Cuánto da? La raíz de 41 cuartos. Cuarto. Sí, está bien. La raíz de 41 cuartos. Bueno, se puede acomodar un poquito para que no quede tan feo. Podemos dividir la raíz en dos partes acá y dejar la raíz de 41 y abajo la raíz de 4, que es 2, ¿sí? Y reescribir esto de la siguiente manera acá. 1 sobre raíz de 41 quedaría. Esperen que voy a acomodar este 41 que parece un 9. Acá también. Raíz de 4 y 1. ¿Esto saben cómo resolverlo? Se hace el 1 con el 2, se multiplica y se pone arriba. Y el 2 con el 41 se multiplica y se pone abajo. ¿Sí? Y el 2 con el 2 se cancela, o sea que termina quedando 1 sobre raíz de 41. Esto es un cálculo algebraico que fuimos haciendo para acomodarlo, nada más. ¿Se entiende? Sí, lo que se me da. Listo, ahí lo acomodamos un poco y quedó eso. Un poco más presentable, digamos. Siempre hay que ponerle unidades cuando estemos haciendo medidas, ¿no? Sí, siempre, capaz que en el cálculo acá cuando lo terminaste no era necesario, pero si vos vas a responder la distancia entre los dos planos es tal, unidades tenés que poner. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, listo, entonces pi1 y pi2 son paralelos y tienen una distancia de 1 sobre raíz de 41. Después habría que ver qué pasa entre pi1 y pi3, ¿sí? Que capaz que ahí se corten y sería interesante encontrar la intersección. Vamos a ver ese caso y el tercero se lo dejo a ustedes. Si no, se van a aburrir. Entonces, el caso 2, vamos a analizar qué pasa entre pi1 y pi3. ¿Sí? Vamos a analizar qué pasa entonces primero con los normales. El normal de pi1, ¿sí? ¿Cuál era? ¿Alguien me lo dice? 2 menos 6, 1. 2 menos 6 y 1. ¿Y el normal de pi3? 1, 0, 3. 1, 0, 3. Bueno, primero tengo que ver si son paralelos. ¿Qué dicen? Sin hacer ninguna cuenta. No, porque no son múltiplos. No son múltiplos y además cuando uno ya tiene un 0 en un lugar y el otro no lo tiene, ¿sí? Ya está, digamos. Podemos decir que no son paralelos, ¿sí? Porque de ninguna manera yo voy a poder encontrar un valor que me haga aparecer un 6 acá donde hay un 0, ¿sí? Porque la única opción que tengo es multiplicando. Y 0 por cualquier número da 0 siempre. ¿Sí? De todas maneras, si alguien no está conforme con la explicación, puede hacer ese planteo, ¿no? El normal de pi1, todo lo que hicimos recién. Tiene que ser igual a un lambda por el normal de pi2 y va a encontrar a que encuentra distintos valores de lambda. ¿Sí? Pero entonces lo que vamos a decir que los planos no son paralelos. Haciendo esa cuenta, ¿no? Bueno, ¿todos están convencidos que los planos no son paralelos con esto? Sí. Bueno, entonces si no son paralelos quiere decir que hay una intersección entre ellos. ¿Sí? Por lo tanto hay que encontrarla, que me debería dar una recta esa intersección.
Vamos a hacer esa recta y ahí vamos a terminar porque si no, vamos a salir. Justo eso iba a preguntar, ¿cómo encontrás la intersección? Bueno, es una buena pregunta entonces. La intersección vamos a tener que plantear el sistema. 2x menos 6y era la ecuación del plano 1, ¿no? Más z igual a 3. Este es el plano 1 y abajo pongo la ecuación del plano 2. Del plano 3 digo que era x más 3z igual a 4. ¿Sí? Lo que hice acá fue plantear la ecuación de cada plano, que ya la teníamos en el enunciado, fíjense, lo vamos a ir a mirar, que era la ecuación esta de pi1, pero este menos 3 que estaba acá restando lo puse en el otro lado sumando. ¿Sí? Y acá hice lo mismo, este menos 4 que estaba acá restando lo puse sumando. Y puse una ecuación abajo de la otra. ¿Sí? Eso era para ver dónde se intersectaban. ¿Cómo? Eso era para ver dónde se intersectaban, ¿no? Porque Claro, exacto. Ah, bien, bien, gracias. Bueno, acá entonces estamos buscando la intersección. Busco la intersección entre pi1 y pi3. ¿Sí? Bueno, ustedes ya saben hacer Gauss a esta altura. Cansados de hacer Gauss. Vamos a hacerlo. Una vez más. A pedido de ese público. Profe, una pregunta. ¿Qué significaría que el sistema no tuviera solución? Acá no pasaría eso. No existiría esa posibilidad en esto. En este caso. Por el análisis de lo que hicimos con los normales, ¿no? Claro, exacto. Sí. Sí. Ya con esto que no son paralelos, afirma que se intersectan. No hay otras opciones entre los planos. ¿Sí? Bueno, acá podemos hacer un intercambio de filas, podemos mandar para trabajar con el 1 acá arriba, 1, 0, 3. Hacemos un intercambio de filas y mandamos el otro abajo. 2, menos 6, y 1, y 3. Acá me quedó una cosa rara, que parece un 9, pero es un 4. No sé por qué me sale parecido a un 9. Debe ser la forma en la que escribo el 4. Bueno, intercambio de filas, nada más acá. Fila 1 con intercambio con fila 2. Después deberíamos hacer menos 2 por la fila 1 y sumarle la fila 2. Y me parece que ahí terminaría la operación elemental. No habría mucho más que hacer. ¿No? Ahí no sería necesario que quede el pivote. ¿Cómo? Ahí no es necesario que quede un 1 donde está el menos 6. Todavía no sabemos qué va a quedar. Ahora vamos a hacer la cuenta. Vamos a hacer esta operación primero. Esto, bueno, la primera fila me da 1, 0, 3. Acá me da 4. Bueno, acá me da 0. Acá me da menos 6, ¿no? Acá me da menos 2 por 3, menos 6, más 1, menos 5. Y 2 por 4, menos 8, más 3, menos 5. Bueno, ustedes corríjanme las cuentas porque a esta altura estamos... Y como dice la compañera, podemos hacer un paso más y hacer ese pivot 1. Y ya está. Por menos un sexto. Fila 2. Exacto. Menos un sexto por la fila 2 y mando el resultado a la fila 2. Entonces va a quedar 1, 0, 3. Acá va a quedar 4. Y acá va a quedar 0, 1, 5 sextos. Y 5 sextos. ¿No? Bueno, ¿cómo vamos? Hay que practicar. Bien, profe. Entonces, de este sistema lo que nos va a quedar es x más 3z igual a 4. Y nos va a quedar que y más 5 sextos de z igual a 5 sextos.
¿Estamos? ¿Hasta acá? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Bien. profe. Recapitulando, estamos encontrando la intersección entre dos planos, pi1 y pi3, que nos tiene que dar una recta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Como ambas ecuaciones dependen de z, es decir, la primera ecuación tiene z y la segunda tiene z, tranquilamente nosotros podemos despejar la x y la y de esas ecuaciones. ¿Por qué? Porque si despejamos la x de acá, ¿qué me queda? Me queda que x es igual a 4 menos 3z, ¿sí? Y que y es 5 sextos menos 5 sextos de z, ¿sí? ¿Y ¿No sería z mejor quién es? ¿Cómo? ¿No sería mejor despejar Z? Porque I no No, está en la parte de arriba, o sea, en la ecuación de arriba. justamente por eso, ahora vamos a ver por qué. ¿Y z quién es? Z es un real cualquiera, ¿sí? Una variable libre. Es decir, que z puede ser lambda, tranquilamente, que pertenece a los reales. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo arme el sistema, en función de lambda ahora, me va a quedar que x es 4 menos 3 lambda, que y es igual a 5 sextos menos 5 sextos de lambda, y que z es igual a lambda, con lambda perteneciente a los reales. Y esta es la recta intersección entre los planos, que está en su forma paramétrica ahora. Esta es la intersección de pi1 con pi2, pi3, digo. ¿Cuál es el director de esta recta? Bueno, menos 3, menos 5 sexto 1, y el punto 4, 5 sexto 0. ¿Qué onda? Entonces sería eso nomás. ¿Sí? ¿Te pareció poco? Seguimos, ¿eh? No, no. Ah, Preguntaba porque para ver si se lo trabaja. bueno, eso nomás sería. Teniendo esa Sí. recta, que sabemos que se intersecta en el plano, ¿cómo averiguaríamos en qué punto exacto es donde atraviesa el plano? En todos estos puntos, porque son infinitos. O sea, todos. Claro, exacto, porque vos vas a tener un plano así, pi1. ¿Sí? Este sería pi1. Y después va a tener el plano pi3, que es un plano que está cortando en esa recta, que va a ser un plano así, pi3. Este sería pi3, este sería pi1, y la recta esta que está en el medio es la que encontramos nosotros. L. ¿Sí? Claro, ahora entiendo, sí, yo me había imaginado otra cosa. Obviamente que este plano ya acá sigue, ¿no? Yo no lo hago todo, pero sigue para allá atrás, y este plano en negro también sigue para abajo, ¿no? Ya hice una parte nomás, pero este plano seguiría para acá, qué sé yo. ¿Sí? Y la intersección es esa L que encontramos ahí. ¿Se entiende cómo es lo que acabamos de encontrar? Sí, Profe. Una pregunta. ¿Por Sí, qué? Capaz es medio boba la pregunta, ¿no? Pero, no importa. ¿por qué motivo no podíamos pasarla desde un principio a la forma paramétrica? ¿A qué? A la ecuación de los planos. Porque Sí, necesitas... podrías pasarlo, pero ¿para qué te serviría eso? Y porque justamente para buscar el punto genérico, claro, no, sería enroscarse un montón. O sea, lo que no entendí es por qué para buscar un punto genérico, en el caso anterior lo pasamos a la forma paramétrica y por qué acá hicimos todo este camino. Ojo que el punto genérico de la recta buscamos,
Claro. que la O sea, pasamos a forma paramétrica. sí. Pero en un un punto plano simplemente lo genérico, es así. en un punto genérico de un plano no se puede Ok, hacer eso que hicimos anteriormente. ok, Sería ok. medio imposible escribir un punto genérico del plano, así medio raro sería, no sé cómo sería. Gracias. Y no sé cuál es la ecuación paramétrica del plano a la cual te estás refiriendo. Claro, no, por eso dije capaz es una pregunta media boba, porque la hice así como analizando con respecto a la situación anterior, comparándola. Claro, no, porque en la situación anterior lo que hicimos fue buscar un punto genérico de la recta. Entonces a la recta la pasamos a forma paramétrica y agarramos un punto genérico. Claro, no es lo Ahora, mismo con un plano. claro, no, para encontrar un punto genérico del plano no podemos hacer eso de escribirlo en forma paramétrica porque no existiría. Porque acuérdate que un plano depende de un vector normal o de dos vectores que forman el normal, también lo podríamos pensar. Sería medio... Claro, sí, sí. Bueno, entonces la manera de encontrar la intersección entre los dos planos es esta, haciendo Gauss, buscando la intersección y esa intersección una recta. Y este sería la situación gráfica. ¿Sí? Bueno, mucho trabajo hicimos hoy. Espero que le metan pata. Y nos queda para el viernes, para no seguir quemándonos la cabeza, los otros dos casos, que son la distancia de un punto a una recta y la distancia entre rectas. ¿Sí? Que eso daríamos el viernes. ¿Está bien? Profe, Sí. ¿este material que estaba explicando lo va a mandar o una pregunta? Esto que hice acá en estas pizarras